Hola, seguimos con nuestra entrega de Cátedra para la Paz y finalizando ya todavía faltan algunas entregas, pero pues ha estado bueno el conversatorio, ¿verdad? Eh, Estábamos hablando del suceso del Caguán, ¿verdad? Que ustedes pueden ver, hay muchos documentales acerca de esto. Pero en sí lo que pasó fue que ese lugar quedó vetado para la Constitución. Ese lugar quedó vetado para el cumplimiento de las leyes. Sí, fue desocupado, por decirlo así, y allí se concentraron lo que fue los frentes de la FARC. Sí, los movimientos guerrilleros se concentraron allí y eso llevó a una prolongación. Sí, aquellos crecieran mucho más, se volvieran mucho más visibles a nivel internacional y los llevó a una prolongación, ¿verdad? Al mismo tiempo el gobierno cedió ese terreno geográficamente y se asentaron allí. Pero cuando llegó el momento de la firma del acuerdo, que fue el día del acontecimiento de la silla vacía, Manuel Marulanda Vélez no llegó, no llegó. Y como no llegó, no hubo la firma del acuerdo ese día. Después de eso se empieza a resquebrajar esas relaciones que se habían construido entre el gobierno de Andrés Pastrana Arango y las FARC. Ellos habían construido, se habían reunido mucho antes. Cuando él era candidato se reunieron, conversaron, se abrazaron, estuvieron caminando allí para allá y tuvieron infinitas reuniones. Eso fue, mejor dicho, todos los días eran reuniones. Muchas veces él descuidó parte del gobierno por estar en el Caguán, porque eran reuniones aquí, reuniones allá, y en todo momento y con los medios de comunicación internacional detrás de ellos. Se va a firmar la paz, ya se va a firmar la paz, ya viene, ya viene. Pero no sucedía. Y él descuidó los otros lugares de Colombia, todo, y se le invirtió recursos, todo se invirtió ahí, buscando la paz. Pero después de lo de la silla vacía, la confianza se empezó a resquebrajar. Es decir, los niveles de confianza empezaron a bajar. Y ese resquebrajamiento de la confianza terminó en una represalia. Casi a medianoche, en una locución en donde activó los combates, en donde le ordenó a las fuerzas militares ingresar allí a la fuerza. Y eso fue, pues imagínense, los pocos ciudadanos que habían quedado, la poca gente quedó en medio de esa situación. Eso fue algo terrible. Porque él, por venganza, por represalia o en un momento de afano mediático, muchos todavía no saben por qué él tomó
esa decisión cuando de candidato andaba abrazado para allá y para acá con ellos y estuvo en las mesas conversando y hablando de paz y se pensó, pero de un momento a otro, en una locución presidencial, ordenó a las fuerzas militares tomarse eso a la fuerza. Y eso pues se derivó en varios combates, en varias situaciones, eh, donde como siempre la población civil quedó en el medio y no se pudo firmar la paz. Arrancó algo que se llamó el Plan Colombia, en donde ese Plan Colombia incluía entonces fortalecer a Colombia militarmente con armamento estadounidense, con aviones, y aparece lo que es el avión fantasma, que todavía le dicen así, que es un avión que ya no utilizaban allá en Estados Unidos, entonces lo mandaron para acá y que no hace ruido. El avión fantasma, ustedes lo pueden buscar ahí en YouTube y llegó una flota de aviones, aviones que no utilizaban allá, entonces los mandaron para acá para utilizarlos en contra de movimientos guerrilleros y lo que era pues el monte. Entonces mandaron lo que fue eh, aviones fantasma, el avión fantasma, los helicópteros Blajo, todo eso se volvió famoso con lo de sí, los helicópteros Blajo, todavía que unos helicópteros viejos que no utilizaban allá ya en Estados Unidos, los mandaron para acá y con eso pues se puso la insignia del llamado Plan Colombia. En eso quedó el acuerdo de paz de Andrés Pastrana Arango, en una discusión y en una pelea que hasta el día de hoy siguen las disertaciones. Y no hubo firma del, del acuerdo de paz porque pues él no estuvo de acuerdo en ciertas cosas y a lo último pues pensó que él iba a dar una solución militar y no le da una solución militar. Quedó entonces un Estado fallido, es decir, un Estado casi ya en un 90% en manos de la insurgencia, es decir, las instituciones jurídicas, lo que era la democracia, se había reducido casi en un 90%. Es decir, que los movimientos insurgentes ya no les faltaba sino tomarse lo que era el centro de Bogotá, porque todo alrededor y todas las partes, en todos los departamentos, había presencia de insurgencia. Eso llevó a un momento de caos y de desenfrenos, en donde aparece entonces Álvaro Uribe Vélez. Sí, el candidato aparece como candidato
una persona que ya había sido gobernador de Antioquia, es decir, ya había estado eh, en la gobernación de Antioquia, pero antes había sido alcalde de Medellín. Fue alcalde de Medellín, estuvo primero en la aviación, sí fue así, sí, estuvo primero, no, estuvo primero como alcalde de Medellín, lo nombró Belisario Betancur Cuartas, estuvo como alcalde de Medellín, no terminó el periodo eh, que era de los alcaldes, porque en ese tiempo no era por mandato, por elección popular, sino que el presidente de la República los nombraba. Entonces a él lo nombraron como alcalde de Medellín, pero no alcanzó a terminar el periodo. Solamente creo que cumplió hasta la mitad. Porque dentro de esos problemas de la alcaldía, utilizó un avión eh, que para esa época decían que era de Pablo Escobar, y ese escándalo lo llevó a renunciar de la alcaldía de Medellín. Pues esa situación lo llevó a renunciar de la alcaldía de Medellín. Entonces fue uno de los tantos, de los pocos alcaldes de Medellín en su historia que no pudo terminar el mandato en la alcaldía de Medellín debido a que utilizó un helicóptero, aterrizó allá en la, creo que fue en la Plaza de Toros, en la Feria de Ganado, no sé qué pasó, pero utilizó ese helicóptero que no era, que era de unos, de una procedencia diferente al Estado, no sé si era de Pablo Escobar, no sé de quién era, pero era de una procedencia diferente al Estado, y eso le costó que Belisario Betancur lo llamara y le pidiera la renuncia, y renunció. Luego él se lanzó a la gobernación de Antioquia y ganó. Durante ese periodo eh, de la gobernación de Antioquia, mmm, muchas empresas privadas y muchas instituciones se favorecieron debido a que se fortaleció un nuevo decreto que ya había salido con el presidente Guillermo León Valencia, de la creación de cooperativas de seguridad. Así se llamaron en ese tiempo y así se llaman, ¿cierto? Cooperación, creación de cooperativas de seguridad urbana, creación de cooperativas. Esas cooperativas eh, las conformaron grupos de personas que le prestaban seguridad o le prestaban cuidado a los grandes terratenientes de esa época, a las grandes multinacionales, a actores políticos y a personas prestantes. Entonces, ese era el fin de ese decreto que salió, respaldado desde la gobernación de Antioquia, y donde jurídicamente se le dio un respaldo, ya que el fin era ayudar o salvaguardar la vida, la integridad
y la economía de esas personas de ese tiempo. Entonces, ¿salvaguardarlas de qué? Entonces muchos empresarios, muchas multinacionales se vieron evocadas por los movimientos guerrilleros que les pedían una contraprestación, es decir, les pedían eh, plata, que les diera plata. Entonces, pues esas cooperativas impedían que sucediera eso o que llegaran, por ejemplo, y alguien que tenía 1000 cabezas de ganado le quitaran 100 cabezas de ganado, a alguien que tenía una finca le quitaran terreno, le quitaran alimento. Entonces se salvaguardaron de eso. Ese modelo, de una u otra forma, trajo una especie de tranquilidad, una especie de paz, pero esa tranquilidad y esa paz se vio evocada por diferentes eventos como desapariciones forzadas, asesinatos de líderes sociales, como el caso de Jesús María Valle Jaramillo, abogado de la universidad donde yo estudié, profesor de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Autónoma Latinoamericana, en donde hasta el día de hoy no ha habido respuesta concreta eh, sobre qué pasó con Jesús María Valle. ¿Qué pasó con Jesús María Valle? Eh, ¿Y qué sucedió? Hasta el día de hoy está eso ahí. Eh, Héctor Abba Gómez, también un maestro, un médico, está pendiente de saber la historia de él y qué pasó con Héctor Abba Gómez, qué pasó con su muerte. Todavía hay una explicación eh, pendiente, pero parece ser que en ese tiempo esas cooperativas se empezaron a salir de las manos, ¿sí? Porque no es posible realizar una conexión entre el gobernante de ese tiempo con esas cooperativas, con lo que hacían las cooperativas. Parece ser que ese decreto jurídico que salió, que emanó de la gobernación, esas cooperativas se excedieron, se les salieron de las manos. Eso, no obstante, esa seguridad y esa creación de esas cooperativas, que de una u otra forma trajeron una tranquilidad y una paz soterrada, y el caldo de cultivo de la situación de lo que estaba pasando en Colombia, fue el origen para elegir una persona desde el Partido Conservador, que era Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? De elegir una persona desde el Partido Conservador, y quedó elegido con la mayor votación que había tenido un presidente de la historia de Colombia en ese momento. Y en primera vuelta quedó elegido. Cuando llega a la presidencia, no pudo hacer la carrera presidencial que hacen todos los presidentes, porque desafortunadamente eh, mmm, la democracia estaba casi asaltada, las instituciones jurídicas estaban resquebrajadas. Entonces, pues la comitiva de seguridad, los que estaban alrededor de él,
le aconsejaron no hacer la carrera que hacían todos los presidentes, y le hacen un atentado, le hacen un atentado que deja heridos, no recuerdo si dejó muertos, le hacen un atentado al presidente Álvaro Uribe Vélez, en donde hacen un atentado. Después se cuenta la historia de ese atentado, que ustedes la pueden buscar, y arranca allí una ofensiva desarrollada por el Plan Colombia, pero ya mucho más amplia, mucho más amplia, es decir, una ofensiva ya mucho más eh, ideada desde la doctrina militar, desde la doctrina militar. Y esa ofensiva desde la doctrina militar se refuerza o se acompaña con lo que fue el decreto de creación de las cooperativas, que desafortunadamente muchas de ellas evolucionaron y se convirtieron en agencias, en paraestados, y se llamaron paramilitares. Se llamaron paramilitares, paraestados. Y esas agencias crearon grandes ejércitos en Colombia, en donde nosotros, la población civil, los docentes, los maestros, la población civil, quedó en el medio, quedó en el medio. En el medio de... Quedamos en el medio de los movimientos guerrilleros, de esas cooperativas que crecieron y se convirtieron en unos pulpos inmensos, en ejércitos del fenómeno criminal común y del fenómeno narco, que lo vamos a explicar después acá en Colombia. Y la población civil quedó en medio de todo ello. Y eso fue combates día y noche. Fueron combates sin cesar, en donde pues se registraron, yo los invito a leer el informe de Basta Ya, para que ustedes amplíen el informe de Basta Ya de memoria histórica de aquí de Colombia. Los invito a leerse todo el informe y todo el material fotográfico que hay, porque la intensidad de la guerra llegó a unos puntos alarmantes, es la intensidad del conflicto. Aquí también vamos a tener un curso sobre conflicto, sobre resolución de conflictos, pero más adelante. Ahorita lo que estamos haciendo es viendo esto de Cátedra para la Paz, en donde a las fuerzas militares se les dio un funcionamiento no social humano, sino estadístico. ¿Sí? Estadístico. Es decir, que la parte humana y social se relegó